Tu maldita historia no empezó en un estadio de lujo ni bajo los focos brillantes de las cámaras. No. Empezó como la de un simple niño ganés, arrastrado por las circunstancias desde Tema hasta una nueva vida en América, llevando en el pecho un sueño que te quedaba asquerosamente grande. El mundo entero te miraba como si fueras un puto milagro futbolístico, pero la cruel y cruda verdad es que el mocoso al que aplaudían millones solo intentaba, a duras penas, descifrar la vida, tragar el idioma y soportar una presión que te estaba rompiendo los huesos. Antes siquiera de tener la edad para conducir un coche o terminar la maldita escuela, permitiste que tu nombre estuviera en la boca de todos los buitres de los medios. Pasaste de ser un chico con talento puro a ser el estúpido, salvador, prefabricado del fútbol americano. ¿Te condenaste? Mientras los mediocres de tu edad solo soñaban con llevar la camiseta de su equipo favorito, tú ya estabas firmando contratos millonarios y dejando que te compararan con las intocables leyendas de este deporte. Te robaron el lujo de crecer en paz. No te dieron el maldito derecho a equivocarte en silencio. Cada toque tuyo era diseccionado brutalmente, cada partido que jugabas era vendido como el examen final de toda una nación enferma por el éxito. Y cuando dejas que el techo suba tan rápida y absurdamente, tu éxito normal se convierte en un rotundo fracaso, tu desarrollo natural en una patética decepción, y cualquier tropiezo humano en un colapso total a los ojos de esa misma gente que te aplaudía. No eras solo un jugador joven, eras un producto fabricado a una velocidad suicida. Te clavaron en los hombros unos sueños tan pesados que acabarían aplastando el cuerpo de un adolescente y el alma de un niño. Y lo peor es que tu talento era real. La mentira no estaba en tus pies, la mentira estaba en la gigantesca y grotesca imagen que los demás dibujaron de ti antes de tiempo, y que tú asumiste. Esta no es la simple historia de un jugador que desapareció tras la gloria. Es la tragedia de un ser humano que escaló hacia la cima antes de estar completo, que se encontró peleando contra el mundo entero, para luego terminar machacándose contra la maldita imagen que ese mismo mundo creó. Y desde aquí comienza tu infierno, desde la miseria y la emigración, pasando por una fama mundial asquerosa y prematura, hasta la lenta y dolorosa caída que convirtió tu nombre en el símbolo perfecto de cómo la presión te revienta por dentro cuando se adelanta a la madurez. Naciste bajo el nombre de Fredo Acorantena el 2 de junio de 1989, en Tema, Ghana, en medio de la nada. Creciste en un entorno asquerosamente alejado de los lujos y las comodidades de esas gigantescas academias europeas. Tu primera infancia no fue el puto cuento de hadas de una estrella prefabricada, fue la cruda lucha de una familia desesperada buscando una maldita oportunidad para sobrevivir. Fueron arrastrados a Estados Unidos porque tu familia tuvo la suerte de ganar la lotería de visas. Tenías apenas 8 años. Pero ese viaje no fue un simple cambio de código postal, fue la reestructuración brutal de tu futuro, de tu identidad y del camino que te acabaría destruyendo. Te instalaste con tu familia en Maryland, cerca de Washington, y ahí fue cuando tu supuesta magia empezó a asomar la cabeza de forma escandalosa. Te tiraban a jugar contra tipos más grandes, más viejos y físicamente superiores, y tú los humillabas con tus regates. Rápidamente, permitiste que tu nombre se hiciera eco en los circuitos juveniles de Estados Unidos. Entraste primero en equipos como los Potomac Cougars antes de dar el salto a un entorno más frío y profesional. Y entonces llegó la trampa mortal, la IMG Academy. Ese fue el maldito momento en que tu talento dejó de ser tuyo. Dejó de ser un juego para convertirse en un asfixiante proyecto nacional que te trituraría vivo. Y entonces te lanzaron a los Lobos en 2003. Al puto Mundial Sub-17. Ahí, le clavaste un hat-trick a Corea del Sur. Qué hazaña, ¿verdad? Pero no fue solo el gol, no. Fue tu arrogancia, tu estúpida confianza frente a tipos que eran hombres y tú un simple crío. Te creíste Dios en ese momento, ¿a que sí? Y te tragaste el anzuelo de la prensa podrida, maldito idiota. Desde ese instante, los buitres del periodismo, tanto en tu país adoptivo como en el mundo entero, te empezaron a tratar como un puto fenómeno, no como un niño con talento. Te colgaban etiquetas asquerosamente pesadas como el prodigio, el salvador, el jugador que cambiaría el puto fútbol en América. Te fabricaron un pedestal de humo que crecía más rápido que tus propios huesos y tú te quedaste ahí, sonriendo, mientras te asfixiaban. Vendiste tu alma antes de dar la primera patada profesional. Eras una puta celebridad antes de debutar. Las luces de la televisión entraron en tu vida como un virus, con reportajes y programas que te vendían como el gran proyecto americano, y tú te dejaste violar por la fama. Y para rematar tu suicidio, firmaste ese maldito contrato millonario con Nike. Tu imagen comercial se infló como un globo cancerígeno a la par de tu talento. Ese fue tu verdadero crimen. Te convertiste en mercancía, en un puto anuncio publicitario, en una presión nacional, antes de demostrar una puta mierda en el mundo de los adultos. Te vendieron, y tú te dejaste vender. Y como si no fuera suficiente haberte vendido a las marcas, a finales de 2003 firmaste tu propia sentencia de muerte en el campo. Sellaste tu pase a la MLS y te uniste al DC United para entrar al matadero en la temporada 2004. ¿Con apenas 14 malditos años? Te convertiste en el jugador más joven en firmar un contrato profesional en la historia moderna de los deportes de equipo en Estados Unidos. Pero no nos engañemos, eso no fue un puto acuerdo deportivo, fue un circo mediático nacional diseñado exclusivamente para devorarte. Toda una nación de ilusos esperaba tu aparición en la cancha como si hubieran encontrado por fin al Mesías que elevaría su mediocre liga a otro nivel.
El 3 de abril de 2004 pisaste el césped en un partido oficial, arrastrando el título del más joven en debutar en la MLS. Y como el destino es un sádico que alimenta el ego antes de aplastarlo, a las pocas semanas marcaste tu primer gol profesional. El goleador más joven de la historia. Tus números en esa primera temporada ni siquiera fueron malos, jugaste, asististe, marcaste y demostraste que no eras solo ruido vacío. Incluso levantaste la puta MLS Cup de 2004 inflando aún más esa mentira de tu inicio legendario. Pero detrás de las cámaras, en las entrañas de ese equipo, no estabas viviendo la vida de una estrella, estabas viviendo un infierno. Eras un simple adolescente rodeado de hombres, y todos, absolutamente todos, te exigían que fueras un gigante infinitamente más grande que tu edad real. Y ahí, justo en ese pico de gloria artificial, fue cuando se abrió la grieta mortal que acabaría tragándote, la asfixiante distancia entre un talento real que necesitaba maldita paciencia, y las expectativas psicópatas de un entorno que te exigía un puto milagro cada semana. Te estaban exprimiendo la juventud y tú solo sonreías para la foto. Y en ese maldito abismo es donde empezaron las comparaciones enfermizas que terminaron por aplastarte el cráneo. El nuevo Pelé, el salvador de la MLS, la gran esperanza del fútbol americano. ¡Qué estupidez tan grande! Esos no eran simples titulares de periódicos de pacotilla, era una maldita losa psicológica diaria que te tiraron encima cuando ni siquiera habías terminado de madurar como ser humano. Las sanguijuelas de la prensa y esos fanáticos histéricos te acosaban como perros hambrientos donde quiera que pisabas. No tenías paz ni en los putos entrenamientos ni en los partidos amistosos. Te exigían, con una crueldad inhumana, que fueras el espectáculo andante, el verdugo implacable en la cancha, el éxito absoluto y la inspiración de un país entero, todo al mismo maldito tiempo. Y tú, un simple crío, no tenías ni las herramientas mentales ni la experiencia de vida para soportar ese huracán que te estaba destrozando el cerebro por dentro. ¿Y de verdad te creías que en el vestuario ibas a encontrar refugio? ¡Idiota! Ahí dentro no te esperaban con abrazos. El fútbol profesional de verdad no respeta los mitos de papel que inventa la televisión. Entrar a ese vestuario de hombres adultos, bañado en todo ese asqueroso y ensordecedor ruido mediático, te hizo pagar un precio de sangre desde el primer minuto. Muchos te repudiaban por el circo barato que llevabas contigo. Así que ahí estabas, atrapado en una doble guerra suicida, peleando contra hombres que querían romperte las piernas en el campo, y luchando a muerte contra la asquerosa e irreal imagen que los medios habían creado de ti fuera de él. Por eso tu maldita carrera nunca fue solo sobre técnica o fútbol. Era un macabro experimento social. Y la pregunta que te perseguirá hasta la tumba siempre será la misma, ¿de qué diablos sirve el talento puro cuando dejas que te conviertan en una insoportable carga nacional y en un simple cartel publicitario andante? Y a pesar de estar ahogándote en esa asfixiante presión del club y la basura mediática, aún tenías la maldita audacia de brillar con las categorías inferiores de la selección. Después de tu explosión prematura en el Mundial Sub-17 de 2003, dejaste que tu imagen se incrustara en la mente de todos como el talento más excitante de tu generación. Seguiste escribiendo tus propios récords absurdos, hasta que tu nombre se convirtió en una sombra obligatoria y pesada en cada convocatoria juvenil. Y en 2006 volviste a romper la historia para malcriarte aún más el ego. Te convertiste en el jugador más joven en ser llamado y pisar el campo con la selección absoluta de Estados Unidos. Esa maldita convocatoria fue la bofetada definitiva que demostró que tu ascenso ya no era solo un asqueroso invento de la televisión, sino una realidad brutal en el nivel internacional más alto que se te podía ofrecer. Pero fue en 2007 cuando tuviste la desfachatez de darnos tu mejor y más engañosa versión. Lideraste a la selección Sub-20 en un torneo donde volviste a ilusionar a un país entero. Le clavaste otro hat-trick a Polonia en ese Mundial Sub-20. Diste el torneo de tu vida, brillando con una arrogancia desmedida frente a selecciones que tenían a jugadores que hoy son auténticas leyendas mundiales. Te coronaste como el primer maldito jugador en la historia en marcar un hat-trick en un Mundial Sub-17 y tener las agallas de repetirlo en un Sub-20. Llegaste a jugar 17 partidos internacionales con la mayor, marcaste un par de goles, paseaste tu nombre por los Juegos Olímpicos y la Copa Oro. Todo eso solo sirvió para restregarnos en la cara una verdad dolorosa, tu talento jamás fue una maldita ilusión óptica fabricada por el marketing. Era una realidad aplastante que explotaba cada vez que encontrabas un centímetro de espacio y te dejaban respirar. Demostraste exactamente de lo que eras capaz, justo un segundo antes de que tomaras la decisión más estúpida, precipitada y destructiva de toda tu miserable carrera deportiva. Y después de ese Mundial Sub-20 de 2007, te creíste absoluta y asquerosamente invencible. Pensaste que por fin había llegado el maldito momento de derribar a patadas la puerta grande de Europa. Hasta el gigante Manchester United sonaba en esos informes mediáticos que no hacían más que inflar tu maldito y frágil ego. Pero en lugar de pensar con claridad, elegiste firmar tu propia sentencia de muerte. Te largaste al Benfica de Portugal en un movimiento que todos los ilusos a tu alrededor vendieron como el paso definitivo hacia la élite. Por fuera, parecía la jugada maestra hacia la puta gloria mundial, como si todo lo que habías vivido antes hubiera sido solo un simple calentamiento para tu gran explosión. Pero qué jodida mentira y qué ceguera tan absoluta. Los que de verdad sabían, los que veían tu realidad desde adentro, sabían perfectamente la verdad, te lanzaste al abismo de un club gigantesco y despiadado mucho antes de tener la madurez psicológica o el puto físico de un profesional real. Estabas verde, maldita sea, estabas incompleto. Como era de esperar, en el Benfica no duraste un carajo.
Y ahí mismo desataste la cadena de tu propia miseria, comenzó la humillante gira de préstamos que destrozó para siempre el ritmo natural de tu desarrollo. Mónaco, Os Belenenses, Arís, Rizespor. Cada asqueroso avión que tomabas, cada nueva camiseta que te ponías, te alejaba un paso más de la estabilidad que desesperadamente necesitabas. En lugar de encontrar un maldito hogar futbolístico donde sentar cabeza y madurar como un hombre, te convertiste en un patético vagabundo del fútbol. Un mercenario errante mendigando una oportunidad de salvación en cada ciudad que pisabas. Tantos clubes mediocres, tantos países diferentes, te arrancaron de las manos el tiempo que necesitabas para construir una versión sólida y madura de ti mismo. Y justo aquí, en este preciso y lamentable punto, comenzó tu lenta y agonizante desaparición. No fue una muerte rápida y digna, no. Fue una asquerosa y humillante decadencia gradual. El marchitamiento paulatino de un nombre que, apenas unos años atrás, todos los estúpidos creían que era el puto futuro de este deporte. Te estabas apagando y el mundo te estaba olvidando en cámara lenta. Y después de arrastrar tu nombre por el fango europeo, volviste con el rabo entre las piernas a Estados Unidos. Fichaste por el Philadelphia Union, por un maldito y breve instante, volviste a vender la estúpida ilusión de que no estabas completamente acabado. Diste un par de destellos engañosos que bastaron para que te regalaran una sorpresiva convocatoria a la Copa Oro de 2011. Por un segundo nos hiciste creer a todos los ilusos que tu nombre no estaba enterrado 10 metros bajo tierra. Pero qué inmensa y patética mentira fue esa. Ese regreso no fue una resurrección gloriosa, maldita sea. Fue solo el último suspiro agonizante de un cadáver deportivo en medio de una niebla asfixiante e interminable. A partir de ahí, caíste en una espiral de locura aún más oscura y humillante. Te convertiste en un nómada desesperado. Brasil, Serbia, Finlandia. Puteando tu talento por rincones que a nadie le importan, suplicando de rodillas por un maldito minuto de estabilidad. Y no nos vendas la basura de que estabas ganando experiencia internacional. Cada puto sello nuevo en tu pasaporte no era diversidad, era la prueba irrefutable de que habías perdido tu centro, de que estabas completamente desquiciado y sin rumbo. Para 2015, cuando terminaste arrastrándote hacia los Tampa Bay Rowdies, la prensa ya ni siquiera tenía rabia, te miraba con asquerosa lástima. Ya hablaban de ti como un ex talento, un puto fantasma del pasado en lugar de un jugador con futuro. Y luego vino la broma de mal gusto de Las Vegas Lights en 2018. ¿Buscando otra oportunidad para resucitar? ¿Patético? Estabas a 1.000.000 de kilómetros de aquella imagen gloriosa que te inventaron en la adolescencia. El peso aplastante de esas viejas expectativas ya te había quebrado la columna vertebral para siempre. Te apartaste avergonzado, intentaste esconderte jugando a ser supervisor y entrenador de críos durante tus parones, dándoles lecciones que tú mismo fuiste incapaz de aplicarte para salvar tu propia vida. Y como guinda de este maldito chiste trágico, en 2020 y 2021 fuiste a mendigar un lugar en un oscuro equipo sueco, el Österlen FF, y adivina qué. Esa patética farsa terminó en un parpadeo. Te escupieron de vuelta a las sombras a la velocidad de la luz, confirmando de una vez por todas que tu brillo se había extinguido para siempre. Y ahora, mirándote en el espejo de tu propia ruina, ni se te ocurra buscar una sola excusa barata para explicar tu desaparición. Tu asqueroso fracaso no se debió a un solo error, fue una masacre sistemática. Primero, tu maldita y asfixiante fama prematura. Permitiste que te convirtieran en un ídolo de plástico y en un símbolo de marketing mucho antes de tener los huesos y la mente de un jugador de verdad. Te vendiste como producto antes de estar terminado. Segundo, esas expectativas psicópatas y delirantes. Dejaste que te colgaran el estúpido cartel de El Nuevo Pelé, y al aceptar esa monstruosidad, te condenaste a que cualquier logro normal o decente en tu carrera fuera visto como una patética y decepcionante basura por el resto del mundo. Tercero, tu absoluta y vergonzosa falta de estabilidad deportiva. Esa vomitiva cadena de transferencias y préstamos mendigando minutos en equipos sin alma desgarró por completo el maldito desarrollo natural que necesitabas para sobrevivir. Cuarto, el peso aplastante de la presión psicológica. Esa carga enfermiza que te pudrió por dentro desde tu infancia, que se acumuló en tu cerebro y que jamás te dio un maldito segundo de respiro. Y quinto, tu imperdonable incapacidad para transformar ese talento en una maldita disciplina profesional y sostenible. El fútbol moderno no perdona. Te faltó preparación, te faltó un rigor extremo, y te faltó un entorno que te hiciera crecer en lugar de querer exprimir tu sangre por un puñado de dólares. Y ni hablemos del momento suicida en que tomaste tus peores decisiones. Ese salto precipitado y ciego al Benfica fue la firma de tu propia sentencia de muerte, el clavo definitivo en tu ataúd deportivo. Escúchalo bien y que te duela. No te faltaba toque, no te faltaba imaginación, y maldita sea, no te faltaba talento. Lo que te faltó fue la protección y la paciencia de un entorno que te resguardara durante los años más oscuros y críticos de tu madurez. Por eso, hoy no eres un ídolo intocable. Hoy tu nombre es solo un morboso y triste ejemplo recurrente en los medios occidentales. Eres el cadáver que usan en las noticias para explicar cómo esta maquinaria despiadada fracasa, tritura y escupe a los talentos que explota prematuramente. Y así fue como el mundo dejó de mirarte con admiración para preguntarse, ¿cuándo se convertirá en una leyenda? Para pasar a mirarte con pura y asquerosa lástima, preguntándose, ¿cómo diablos dejamos que se pudriera y se perdiera un jugador que tenía todo este maldito brillo?